Ok, ¿qué tal? Bienvenidos al primer video de cardiología donde vamos a hablar de enfermedad coronaria. Entonces, para comenzar, vamos a empezar describiendo la misma fisiopatología de la enfermedad coronaria, y esto se debe a aterosclerosis. En el proceso de aterosclerosis, lo que pasa es que, bueno, desde que nosotros somos niños y jóvenes, especialmente si tenemos pues, malas dietas, factores de riesgo como obesidad, falta de ejercicio, etc. Desde que tenemos esa edad, se va formando una placa de aterosclerosis en nuestras arterias coronarias. ¿Cómo se va formando esta placa? Bueno, el proceso inicia porque hay disfunción del endotelio. Entonces, como hay disfunción del endotelio, células inflamatorias como monocitos, macrófagos y LDL se van acumulando debajo pues, del endotelio. Después, con los años y años, los macrófagos se comen estas células LDL y entonces van formando algo que se llaman células espumosas. Entonces estas células espumosas luego van secretando ciertos factores de crecimiento, etcétera, y entonces va haciendo que el músculo liso migre de aquí abajo hacia acá arriba, y entonces migra el músculo liso y también se empieza a formar colágeno. Entonces básicamente lo que pasa es que el centro o el core, la parte de adentro, es más que todo lípidos y células espumosas, etcétera, y la parte de afuera es como un poco más fibrosa, colágeno, músculo liso, etcétera. Esta placa ya llevamos años formándose, luego se va creciendo y creciendo e inestabilizándose más, especialmente en las personas con factores de riesgo. Y esa placa se vuelve grande e inestable. Entonces, una vez que se vuelve grande e inestable, cualquier daño que vamos a decir cree como una apertura en el endotelio aquí, va a hacer que entonces lleguen las plaquetas. Y llegan las plaquetas y se empiezan a acumular y acumular y acumular y se empieza a agregar, agregar y agregar y forma una placa aguda. Entonces esa parte sucede en minutos y uno termina con la parte de síndrome coronario. Entonces de eso es lo que vamos a hablar en la enfermedad coronaria sintomática. En enfermedad coronaria sintomática no hay síntomas, pero sí hay aterosclerosis. Aunque los valores pueden variar, usualmente uno no tiene síntomas cuando el porcentaje de oclusión de la placa de la aterosclerosis es menor al 50-70%. La mayoría de las veces hablan de un 70%. Entonces, cuando es menor a este número, usualmente tenemos enfermedad coronaria, pero asintomática. De resto, tenemos los pacientes que tienen enfermedad coronaria sintomática y vamos a hablar de eso, angina estable. ¿Qué es angina estable? Es un paciente que siente dolor precordial o subesternal, usualmente de duración prolongada, por ejemplo, más de 20 minutos, que empeora con el esfuerzo o ejercicio, pero que mejora con el descanso o con nitroglicerina. Eso es una angina estable. Cuando hablamos de angina estable, sí hablamos de que tienen pues bastante oclusión, usualmente mayor a, dependiendo, 50-70%, dependiendo a quién le busquen, vamos a decir que 70% para estos casos. En los casos de angina estable, lo que va a pasar es que si el paciente uno no lo trata o no lo interviene adecuadamente, en algún momento esa placa se va a inestabilizar más y puede llegar a tener en cualquier momento un síndrome coronario agudo. La angina estable yo la voy a diagnosticar con una prueba de esfuerzo. Ahora más adelante les explico qué es una prueba de esfuerzo, pero el punto es que este es un paciente que me llega a la consulta externa con todos los síntomas, entonces le mando una prueba de esfuerzo y entonces si me sale positiva, entonces pienso intervenirlo con un cateterismo, pero algo ambulatorio. Aquí no hay nada de urgencia, ¿no? Y todo esto para evitar que el paciente llegue a síndrome coronario agudo. Ok, ahora vamos a pasar la línea a los síndromes de síndrome coronario agudo. ¿Qué es síndrome coronario agudo? Síndrome coronario agudo es ese momento de urgencias donde los pacientes desarrollan los síntomas en minutos y puede ser desde una angina inestable hasta puede ser un infarto agudo con elevación del ST. Entonces vamos a explicar los tres. ¿Cuál es la diferencia entre angina inestable, infarto agudo sin elevación del ST, infarto agudo con elevación del ST? Bueno, en angina inestable los pacientes van a tener un dolor en reposo. Esto del dolor en reposo es diferente a angina estable. En angina estable el dolor es cuando ellos hacen el esfuerzo, hacen el ejercicio. Una persona que trabaja en el campo va y recoge verduras y cuando está recogiendo y haciendo el esfuerzo, entonces tiene un dolor opresivo, subesternal, se le puede correr al brazo izquierdo. Él va y se sienta y entonces el dolor le pasa. Eso es una angina estable. En angina inestable, él está sentado viendo televisión y de la nada le da el dolor, ¿no? Entonces, eso es un dolor en reposo.
Este va a ser un dolor opresivo, usualmente subesternal o retroesternal. Se puede irradiar hacia brazo izquierdo o mandíbula, especialmente si es un dolor típico. Y también puede tener ciertos síntomas asociados. Los pacientes pueden tener náuseas y pueden tener vómitos. Los pacientes pueden tener diaforesis, están todos sudorosos. Los pacientes pueden estar pálidos, taquicárdicos, taquipnéicos. También pueden estar mareados. Cuando esta angina inestable, yo le tomo pues los laboratorios, las troponinas y la CKMB en estos pacientes van a salir negativas. Y el EKG va a estar normal, sin elevaciones del ST ni nada. En infarto agudo sin elevación del ST, los pacientes también van a tener pues el mismo dolor en reposo. También ese dolor va a estar asociado a náuseas, vómitos, diaforesis, etcétera, irradiación, etcétera. La diferencia es que en infarto agudo sin elevación del ST, las troponinas y la CKMB, que son las isoenzimas cardíacas, sí van a salir positivas, que esto es lo característico de este síndrome, pero como dice su nombre, en el EKG no va a haber elevación de ST. Digo, los pacientes pueden tener una depresión del ST de 2 milímetros, cosas o hallazgos inespecíficos, pero no van a tener elevación del ST, que es lo que estoy buscando. Y por otro lado, el infarto agudo con elevación del ST va a tener lo mismo en cuanto al dolor, igual. Las troponinas y la CKMB también van a estar positivas. Y la diferencia es que aquí en el EKG sí va a haber elevación del ST. Entonces ese es el importante. Si tengo un infarto agudo con elevación del ST, de una vez yo tengo que ir a cateterismo. En cuanto a angina inestable e infarto agudo sin elevación del ST, la decisión de si van a meterlo a cateterismo o no va a depender de la evaluación de los factores de riesgo. Ya esto es una parte más dentro de cardiología y probablemente el examen no lo pregunte, pero solo para mencionarlo, la decisión de cateterismo va a depender de la mortalidad del paciente. Si el paciente tiene un alto riesgo de mortalidad, entonces lo más probable es que lo meta a cateterismo de urgencias, tratar de que sea hoy mismo en 2 horas, 4 horas, etc. Y si no tiene alto riesgo de mortalidad, entonces me iría más hacia hacerle pruebas de esfuerzo para determinar si necesitan entonces el cateterismo. Para hablar de algunas variaciones en cuanto a la parte de la clínica, tenemos dos. Uno que es cuando el dolor es atípico. El dolor atípico cardíaco es un dolor que se da especialmente en los pacientes de edad aumentada, en las mujeres y en los diabéticos. Lo que puede pasar con estos pacientes es que experimenten el dolor retroesternal diferente. Puede ser que no se irradie a los lugares típicos, puede ser que el dolor sea un poco más punzante en naturaleza, puede ser que no sientan dolor, especialmente los diabéticos por la polineuropatía, a veces no sienten los infartos. O también puede pasar que la localización sea pues rara, o sea, lo sientan como si fuese un episodio de reflujo extremadamente severo o como si fuese un dolor epigástrico, entonces sienten que tienen una gastritis horrible y al final puede ser un infarto. Entonces, en este tipo de pacientes, tener cuidado con las presentaciones raras de infarto. Otra variación puede ser en el infarto de cara inferior. IAM de cara inferior. En el infarto de cara inferior, los síntomas pueden ser bastante distintos. O sea, los pacientes pueden sentir un dolor epigástrico, pueden tener asociados náuseas y vómitos también. Cara inferior es irrigado por la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria derecha irriga el nodo AS sinoauricular y el nodo AB. Entonces los pacientes usualmente tienen o bloqueos AB o tienen bradicardia también. Piénsenlo como bradicardia o bradiarritmias también. Y también el infarto de cara inferior puede ser solo la cara inferior del ventrículo izquierdo o puede ser la cara inferior del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Entonces pueden tener síntomas de ventrículo derecho. ¿Cuáles serían síntomas de ventrículo derecho? Se les cae la presión arterial por el suelo, tienen ingurgitación yugular y tienen los pulmones claros. Eso último va a ser a diferencia de los infartos de ventrículo izquierdo, especialmente los infartos que agarran toda la cara anterior, que pueden hacer que el paciente desencadene una falla cardíaca pues aguda. Entonces, esas serían algunas variaciones. Ahora vamos a hablar un poco de los factores de riesgo. Ok, entonces en cuanto a los factores de riesgo, tenemos tanto los factores modificables como los no modificables. Entre los modificables tenemos varios. Primero tenemos el colesterol elevado.
En cuanto al colesterol o los lípidos, me interesan todos los lípidos. El más importante va a ser el LDL. Un LDL mayor de 190 ya es indicación de que el paciente tome estatinas de alta intensidad para prevenir enfermedad cardiovascular, para prevenir también síndromes coronarios agudos. Y claro, mientras más alto estén los niveles de LDL y en ese sentido los niveles de colesterol total, peor es para el paciente. Incluso existe una condición que se llama hipercolesterolemia tipo 2, hipercolesterolemia familiar tipo 2, en donde los pacientes van a tener mutaciones o del receptor de LDL o de alguna polipoproteína, pero lo que va a pasar al final es que sus niveles de colesterol total y de LDL van a ir subiendo. En heterocigotos pueden estar tan altos como 350 y en homocigotos muchísimo más altos. Entonces, en estos pacientes, por ejemplo, los homocigotos, que les está muchísimo más alto, ellos tienen infartos desde entre los 20 y 30 años de edad. Entonces, este es un factor de riesgo bien importante. Además, tenemos la calculadora de riesgo de enfermedad aterosclerótica. La calculadora la pueden buscar como ASCVD Risk Score, donde si me sale que el porcentaje es mayor a 20%, el paciente está en un riesgo muy alto de tener enfermedad cardiovascular y está indicación de estatinas de alta intensidad. Y si el riesgo me sale pues mayor a 7.5%, también está en necesidad de tomar estatinas, pero de moderada intensidad. Por último, una persona que tenga enfermedad aterosclerótica definida ya tiene que estar tomando estatinas. ¿Cuáles son estas enfermedades? Bueno, enfermedad coronaria, puede ser aneurisma de la aorta abdominal, puede ser un ataque isquémico transitorio, puede ser una enfermedad cerebrovascular o también puede ser una enfermedad arterial periférica. Si el paciente tiene cualquiera de estas 5, también está en indicación de una estatina de alta intensidad. En cuanto a tabaquismo me dobla las posibilidades de que los pacientes tengan un síndrome coronario agudo. Y si los pacientes fumadores paran de fumar, no importa cuánto fumaron, a los 2 años que pararon de fumar va bajando su riesgo. Entonces es importante que ellos paren de fumar. Hipertensión también aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y la idea es que si yo tengo la presión arterial controlada, es decir, que si yo tengo la presión arterial menor a 130/80, entonces mi riesgo baja. En cuanto a actividad física, una vida sedentaria me aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, de enfermedad aterosclerótica, etc. Pero hacer actividad física, especialmente actividad física cardiovascular, correr, trotar, nadar, etc., mientras más actividad física yo haga, menor es la probabilidad de tener enfermedad cardiovascular. Y así sea que el paciente haga 5 minutos todos los días, igual va a bajar el riesgo. Claro, mientras más tiempo uno haga de ejercicio todos los días, menor es el riesgo de enfermedad cardiovascular. Obesidad también aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y bajar de peso baja el riesgo de enfermedad cardiovascular. Diabetes mellitus eleva extremadamente el riesgo de enfermedad cardiovascular. Los pacientes que son diabéticos tienen que tomar estatinas solo por ser diabéticos. Tienen que tomar estatinas hasta que su LDL sea menor a 70 o mientras más bajo menor. La causa de muerte más común en diabetes es enfermedad cardiovascular, infartos. Y bueno, claro, mientras mejor controlada esté la glucosa, entonces menor va a ser el riesgo. Pero aún así que le baje el riesgo, igual su riesgo es mayor que el de una persona no diabética. Entonces esos son los modificables. En cuanto a los factores de riesgo no modificables, tenemos edad. Mientras mayor edad, claro, más tiempo para que se deposite la grasa en las arterias coronarias, especialmente si los pacientes son mayores de 65 años, mayor es el riesgo de enfermedad cardiovascular. En cuanto al sexo, las mujeres los estrógenos son protectores contra enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria. Entonces, los hombres a partir de los 45 años están en mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y las mujeres, como tienen el efecto protector de los estrógenos, después de la menopausia, 55 años, es que ya están en mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Ahora, el tema con las mujeres es que una vez que pasan la menopausia, tienen mayor riesgo de muerte inmediata después de un infarto o un evento cardiovascular.
En cuanto a historia familiar, si hay historia familiar positiva, entonces hay mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. E incluso si hay historia de que uno o más familiares tuvieron síndromes coronarios agudos bien tempranos, es decir, 40 años o menor, incluso es indicación de buscar en el paciente enfermedad cardiovascular también más tempranamente y prevenir con mayor tiempo. Ok, entonces ahora vamos a hablar un poquito de la parte de urgencias de síndrome coronario agudo. Me llega un paciente al cuarto de urgencias, tiene un dolor típico cardíaco. Entonces, lo primero es correrle un EKG de 12 derivadas. Eso se debe hacer en los primeros 10 minutos de lo que llega el paciente al cuarto de urgencias. El EKG me va a mostrar si hay elevación del ST o si no hay elevación del ST. Elevación del ST, bueno, yo al paciente igual le voy a correr otras cosas, le voy a hacer una radiografía de tórax para descartar una dilatación del mediastino, para descartar disección aórtica, también le voy a correr el panel cardíaco de urgencias y voy a consultar a cardiología y el ideal es que ese paciente vaya a cateterismo lo más temprano posible. Si por alguna razón ese hospital no tiene cateterismo, se le puede hacer o trombólisis al paciente o si hay un hospital a menor de 90 minutos de distancia, se transporta el paciente al otro hospital y se le hace el cateterismo allá. Igual, lo mejor es hacer el cateterismo. Si en el EKG no hay elevación del ST, entonces yo le voy a correr al paciente panel cardíaco, que van a ser las troponinas y CKMB. Dependiendo del protocolo del hospital, es cuánto tiempo se lo voy a correr. Un ejemplo puede ser cada 6 horas, se las voy a seguir corriendo. Y entonces hay dos posibilidades, una que me salgan positivas y otra que me salgan negativas. Si las troponinas o CKMB me salen positivas, estoy hablando de un infarto agudo sin elevación del ST y también dependiendo del riesgo, lo más probable iría el paciente a cateterismo. Si las troponinas me salen negativas, entonces lo más probable es que estaríamos hablando de una angina inestable y ahorita les menciono qué iríamos con eso. Dos temas breves con troponinas y CKMB. Lo primero, vamos a hacer que esta es la gráfica y entonces el verde va a ser los niveles de CKMB después de un infarto, CKMB, y el azul va a ser los niveles de troponinas luego de un infarto. Y el eje de las X siendo días, aquí sería 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5, así, hasta más o menos 14 días. La idea es que la CKMB se va a elevar pues un pico más alto más rápidamente, pero también va a caer más rápidamente. Y por otro lado, las troponinas quizás van a demorar un poco más en elevarse, pero van a permanecer positivas por bastantes días. Y otra cosa, vamos a decir que yo le tomo las troponinas y la CKMB al paciente en un momento muy agudo. Vamos a decir que él tuvo el dolor aquí, vino a los 10 minutos al hospital y a los 20 minutos le tomé los niveles. Puede que aún me salgan negativos el primer resultado porque las tomé muy temprano. Entonces, si la primera sale negativa, por eso es necesario repetir las troponinas cada 6 horas tratando de evaluar cómo va la gráfica. Lo ideal es que ellas vayan subiendo y llega un punto donde empiezan a bajar. Ok, entonces ahora vamos a especificar un poco de angina inestable. Bueno, llegó el paciente al cuarto de urgencias, un dolor torácico en reposo. Él no lo precipitó, no se le quita. Le di nitroglicerina y entonces se le quitó un poco el dolor. Entonces le tomé un EKG normal. No hay elevación del ST. Le tomé troponina, CKMB cada 6 horas. Normal, 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 normal. Nunca elevó. Entonces yo dejo a este paciente un día entero en observación, hospitalizado o en cuarto de urgencias tomándole las enzimas cardíacas. Si nunca salen positivas, ¿qué hago? Bueno, estamos hablando de posiblemente una angina inestable. Entonces, primero, idealmente en la evaluación de urgencias ya yo descarté todas las causas extracardíacas de dolor, ya sea una radiografía de tórax, si está sospechoso tromboembolismo pulmonar, un angiocat, etc. Todo lo que sea extracardíaco. Una vez que lo descarté, y yo sé que estamos hablando de algo probablemente cardíaco, pero todo me salió negativo, lo siguiente que yo hago es que yo le hago una prueba de esfuerzo. ¿Por qué hago la prueba de esfuerzo? Porque yo necesito determinar si el corazón de ese paciente está en riesgo de infartarse una vez que salga de aquí o si no está en riesgo de infartarse. Y no quiero meterle un cateterismo sin saber. Entonces esta es la forma menos invasiva de determinar si él tiene una placa de aterosclerosis que le puede poner en riesgo su vida. Entonces, la prueba de esfuerzo, por ejemplo, va a ser una prueba o de caminata o farmacológica. En el caso de caminata, va a ser una prueba con EKG. El paciente tiene que llegar a una frecuencia cardíaca específica. Por ejemplo, si un paciente tiene 40 años, tiene que llegar a 180 latidos por minuto. Y una vez que él hace esa caminata, llega a esa frecuencia cardíaca. Si el paciente sí tiene una placa
y una placa suficientemente grande que está en riesgo de infartarse más adelante, en la prueba de esfuerzo con EKG va a haber elevación del ST, por ejemplo, elevación del ST en V3 o V4 y me dice que hay probablemente una lesión en la descendente anterior. Entonces, si la prueba de esfuerzo es positiva, el paciente tiene que ir de aquí a cateterismo. Si el paciente no puede caminar, por ejemplo, tiene una discapacidad, tiene una fractura de un hueso, etc., entonces yo le haría una prueba farmacológica. Es lo mismo, yo le hago un ecocardiograma o le hago una prueba nuclear. En el eco, lo que va a pasar es que el corazón, yo le voy a dar algún medicamento para aumentar la demanda del corazón y entonces si hay un área en riesgo de infartarse, esa área va a haber hipomotilidad. O sea, el corazón se contrae así, pero esa área, vamos a decir que esa área fueron estos dos dedos, todo el corazón se va a contraer normal, pero estos dos dedos va a haber hipomotilidad. Eso es lo que sería una prueba de esfuerzo con ecocardiograma. Y la prueba nuclear es extremadamente similar. Lo mismo, me va a mostrar qué área está en riesgo de infartarse del paciente. Aquí anoté bypass coronario porque no todos los casos tienen que ir a cateterismo. Hay veces que hay que hacer una cirugía de bypass al paciente. ¿Y en qué casos serían esto? En los pacientes que son, por ejemplo, diabéticos o en los pacientes que tienen enfermedad en mayor a 3 vasos. Es decir, le hago el cateterismo y tiene una obstrucción en la descendente anterior, en la circunfleja y en la coronaria derecha. Ahora, realmente esto, la decisión para el bypass es un poco más complicado, pero esa es la forma fácil de presentarlo. Entonces seguimos. Ok, entonces ahora vamos a hablar del tratamiento. Primero a los pacientes hay que ponerles un monitor cardíaco. Lo que pasa es que la causa más frecuente de mortalidad en los pacientes con un síndrome coronario agudo va a ser las arritmias, especialmente taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Entonces yo le pongo el monitor cardíaco para vigilar por arritmias, especialmente taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. Y si las veo, entonces tratarlas adecuadamente. Un tip, eso de las arritmias como la causa más frecuente de mortalidad, a las 24 o 48 horas de un infarto, es una pregunta muy clásica del examen. Además de monitor cardíaco, hay que darles aspirina a los pacientes. Es el primer tratamiento apenas ya yo estoy sospechando síndrome coronario agudo y yo sé que él no tiene nada donde haya riesgo de sangrado, entonces darle aspirina al paciente. Es lo primero, esencial. Además, nitroglicerina va a ser para el manejo del dolor. Nitroglicerina va a hacer que haya vasodilatación venosa. Esa vasodilatación de las venas va a hacer que haya menos precarga. Y si hay menos precarga, va a haber menos demanda en el ventrículo. Así como disminuye el dolor. Clopidogrel hay que dárselo a todos los pacientes. Puede ser clopidogrel, prasugrel o ticagrelor, pero si el paciente va a ir a un bypass, entonces no se lo doy. Es solamente si yo sé que él va a ir al bypass, es que no se lo doy. O sea que es un contexto muy específico. De resto se da. Heparina se le da a todos los pacientes y también se le pueden dar inhibidores de GP2B3A como tirofiban o epifibatide. Realmente esto es como para los pacientes de mayor riesgo que le pusieron un stent y entonces saliendo de ahí, entonces el cardiólogo le receta eso. No es algo mucho de las preguntas que lo pregunten. Además, en cuanto al manejo, están estos medicamentos que son cuando ya le voy a dar egreso al paciente. Entonces, estos pacientes que tuvieron un síndrome coronario agudo, yo les tengo que dar estatinas de por vida, porque ya tuvieron un síndrome coronario agudo, ya está indicación de estatinas de alta intensidad. Beta bloqueadores también se los daría y IECAS. Lo ideal con estos dos es que voy a disminuir el remodelado ventricular. Entonces, como disminuye el remodelado ventricular, disminuyo las posibilidades que el paciente desarrolle complicaciones como falla cardíaca. Entonces, ideal sería darle esto al paciente de salida. Entonces, cuidado con el oxígeno. Esto en el contexto aquí de urgencias, llegó el paciente, le di todo esto. Entonces, si él tiene una saturación baja, 90, 89, 88, hay que darle oxígeno. Pero el ideal del oxígeno es no dárselo a todos los pacientes porque si un paciente tiene una saturación normal, arriba del 92%, yo le doy oxígeno, yo aumento los radicales libres que este paciente tiene. Entonces, si aumento los radicales libres, aumento la posibilidad de lesión a todas las células. Entonces, tengo que tener cuidado con el oxígeno por eso. Y por último, en cuanto a la morfina, la idea es que la nitroglicerina, ya sea que se la dé sublingual o le ponga una infusión intravenosa de nitroglicerina, es lo que le baje el dolor al paciente. Si con eso no es suficiente, entonces me puedo ayudar con morfina, pero saber que nitroglicerina iría primero. Entonces, eso sería todo con síndrome coronario agudo. Los veo para el siguiente video.